El día de hoy vamos a seguir con los webinars que tenemos programados durante el mes de noviembre, que tenemos una serie de actividades pensadas para em, darles a conocer un poquito más acerca de TPP y los consumibles que esta marca provee y quisiéramos que nos puedan acompañar durante estas actividades. El día de hoy, voy a presentarles el webinar número 3, así que espero que sea de su agrado y nos puedan seguir acompañando. Muchas gracias, Nadia. Le doy el pase ahora a Daisy, Gracias, Nadia. a que la persona que nos va a presentar hoy el webinar número 3. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las consideraciones y tecnologías especiales para el cultivo de células adherentes. Voy a dividir esta exposición en dos partes, tanto en las consideraciones y las tecnologías que hay para el cultivo mismo de células adherentes. Entonces, como consideraciones debemos tener en cuenta tres puntos. Primero que nada, el sustrato, superficie de cultivo que vamos a usar, los medios de cultivo que vamos a usar igualmente y las condiciones de cultivo que requiere nuestras células para alcanzar el mayor porcentaje de crecimiento, ¿no? Entonces, respecto a los sustratos y superficies de cultivo, los sustratos más comunes pueden ser el vidrio, que es de bajo costo y reusable. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado al momento de esterilizarlo y cuando queremos pasar a procesos que ya sean más exhaustivos para nuestros estándares de calidad, pues se tiende a usar el plástico, aquí el vidrio no tanto. ¿Por qué? Pues que generalmente los vidrios ya vienen generalmente los plásticos ya vienen tratados justamente para mejorar la adhesión celular, vienen previamente certificados con todos los estándares de calidad necesarios y son de un solo uso, es decir, no son reutilizables. Y también se tienen los microsoportes, que son soportes plásticos esféricos que se unen justamente a células adherentes, por ejemplo. Por otro lado, tenemos las superficies tratadas eh, con matrices extracelulares que pueden ser bien colágeno, fibronectina o el tratamiento optomecánico mismo. Todos estos promueven la adhesión celular, sin embargo, hay que tener cuidado con la composición de lo que se le está aplicando a nuestro plástico debido a que puede interactuar con nuestro cultivo, con nuestro medio de cultivo, con nuestras células y puede tener una influencia negativa. Generalmente se recomienda el tratamiento optomecánico, que es un tratamiento que justamente también promueve la adhesión celular y no se le añade nada al plástico, es decir, no va a tener ninguna respuesta negativa por parte de ese tratamiento. Por otro lado, tenemos los medios de cultivo. Estos deben estar adaptados a las necesidades específicas de nuestras células adherentes. Em, Asimismo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que ciertos medios de cultivo, bueno, ciertas células necesitan dentro de su composición del medio de cultivo algunos antibióticos, algunos suplementos, algunos factores de crecimiento que van a ser indispensables justamente para el éxito del crecimiento de nuestras células. Entre ellos se pueden añadir sueros, que pueden ser bovinos, humanos, entre otros, dependiendo de las necesidades justamente de nuestras células. Otra de las condiciones muy importantes son las condiciones del medio de cultivo, o bueno, las condiciones de cultivo en sí. ¿Dónde es que lo voy a guardar? ¿A qué temperatura debe estar? ¿Se necesita condiciones de CO2? ¿Se necesita humedad? Asimismo, va a ser muy importante cambiar el medio regularmente justamente para eliminar algunos productos de desecho y mantener los nutrientes frescos para que nuestra célula pueda alcanzar el crecimiento esperado. Entonces, esos tres factores son los fundamentales que se deben tener en cuenta antes de empezar a cultivar nuestras células adherentes. Ahora, em, si bien estamos hablando de células adherentes, hay que tener en cuenta que hay células adherentes y células en suspensión. Entonces vamos a diferenciar bien estos dos tipos de células. Las células adherentes van a necesitar pasajes periódicos a través de una inspección visual, a través de un microscopio invertido generalmente. El crecimiento va a ser limitado, debe alcanzar entre un 70 a un 80% de confluencia para que se pueda eh, pasar a otro medio. Va a requerir productos tratados, como mencionaba, el tratamiento optomecánico, justamente para que las células se puedan adherir al medio de cultivo y a la misma superficie. Y generalmente son utilizados para citología, recolección continua de productos, entre otras aplicaciones de investigación. Eso es por parte de las células adherentes. Por parte de las células en suspensión, estas son más fáciles de pasar de medio en medio, pero van a requerir
recuentos celulares diarios, justamente para determinar la viabilidad de cómo va el crecimiento de las células. El crecimiento aquí sí va a ser limitado por la concentración de células en el medio, sin embargo se puede diluir justamente para estimular el crecimiento y facilitar la ampliación misma. Estos no necesariamente necesitan superficies que estén tratadas para la adhesión, ya que son células en suspensión, no son necesarias, y se utiliza justamente para la producción a granel, entre otras aplicaciones. Otra de las características de las células en suspensión es que ellas van a requerir agitación constante justamente para un adecuado intercambio de gases eh, dentro del medio, ¿no? Ya. Por parte de las tecnologías especiales que se tienen para el cultivo de células adherentes que se debe tener en cuenta, primero que nada mencionaría el recubrimiento de superficie. Esto más que nada se usa para desarrollar técnicas para recubrimientos específicos que emiten un entorno natural de las células. Otra aplicación respecto a esta es el uso de polímeros y nanopartículas para mejorar justamente la adhesión y la interacción que se tiene entre la célula y el sustrato. Generalmente aquí se suelen usar estos tipos de flash. Por otro lado, tenemos los bioreactores como una tecnología especial y aquí hay dos tipos. Está los bioreactores en sistema WAVE, que son como se mueven en la imagen de aquí presente. Justamente estos lo que hacen son proporcionar un flujo continuo tanto de los nutrientes, de los gases, y a la vez mismo, por ser un sistema automatizado, nos va a ayudar a eliminar ciertos productos de desecho durante el proceso. Por otro lado, tenemos los bioreactores de agitación, que también son para cultivos justamente que nos permiten cultivos a gran escala y nos van a permitir un control preciso igualmente de la oxigenación y agitación que sea necesaria. Otra tecnología especial que se tiene son los micropatrones y microfluídica. Estos más que nada nos van a ayudar a controlar la forma y la distribución celular por parte de los micropatrones, y la microfluídica nos va a ayudar a hacer el comportamiento individual de cada célula y las interacciones que tienen con distintos tipos de microambientes que se le puedan proporcionar y que sean controlados. Por otro lado, tenemos los biomateriales. El desarrollo de estos biomateriales nos va a permitir generar, por ejemplo, biomateriales tridimensionales que imiten justamente el entorno en vivo de las células, en este caso las adherentes o la suspensión, y también nos va a permitir el uso de hidrogeles y andamios que sean biodegradables justamente para aplicaciones relacionadas a la ingeniería de tejidos. Otra tecnología especial que se tiene muy presente en sistemas que sean semi-automatizados o automatizados son el monitoreo y control automatizado. Justamente, por ejemplo, sensores para monitorear pH, la concentración de oxígeno, la viabilidad celular en tiempo real, y en la parte automatizada justamente ajustar estos parámetros adecuándose a las condiciones de cultivo que requieran nuestras células. Y por último tenemos el cultivo en suspensión con microportadores. Esto ya va más direccionado a células adherentes, em, donde nosotros usamos microportadores para añadir nuestras células adherentes y estas puedan justamente, como se muestra aquí, puedan justamente estar dentro de un líquido y permitiendo justamente el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes justamente a través de estos microportadores. Ahora, todas estas consideraciones o tecnologías especiales y condiciones de cultivo que había explicado anteriormente van a ser específicas para el tipo de estudio que estamos realizando, para el tipo de célula que estamos escogiendo. Entonces, no es como que exista eh, un procedimiento estándar para todos, sino va a ser muy dependiente del tipo de célula que estamos usando para escoger nuestro medio de cultivo y el tipo de tecnología que estamos usando de acuerdo a la investigación que queramos realizar. Ahora, por ejemplo, este es un esquema muy simple acerca de cómo se obtienen nuestras células, desde que las aislamos, dependiendo del tipo de mezcla que estamos usando, claro, hasta que las cultivemos. Ahora, he presentado este esquema porque voy a hacer énfasis en dos productos de TPP, la marca que estamos promocionando este mes, porque considero de que para llegar a nosotros hacer nuestro cultivo celular es muy importante considerar los pasos anteriores y qué tecnologías se pueden usar para maximizar este procedimiento. Entonces, vamos a ir a los dispositivos TPP que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver este tipo de tubo que parece un tubo centrífuga, pero si lo vemos realmente tiene una parte que es plana, que nos va a permitir aplicaciones de microscopía, por ejemplo, para ver nuestras células también. Y a su vez también vamos a ver estas
espátulas, digamos así, pero realmente se llaman cell scraper, que nos van a permitir justamente llegar a todas las partes de nuestro medio de cultivo, independientemente si estamos usando una placa o si estamos usando un T-Flax, por ejemplo. Entonces, vamos a ver esos dos dispositivos el día de hoy. Primero que nada, el T-Shirt Culture Flap Tube, que es el tubo que les mostré anteriormente. Este tiene una superficie de crecimiento de 10 centímetros, como nos indica el título, y va a tener una distinta cantidad de aplicaciones, es multifuncional, nos va a permitir tanto para la parte de cultivo, la incubación, la microscopía, incluso mismo para la centrifugación. La forma cónica que tiene nuestro dispositivo nos va a permitir la extracción de sedimento con distintos tipos de pipetas. Nos va a permitir también el acceso a, como mencioné, pipetas y los raspadores o cell scraper para justamente poder diseminar todas nuestras células o incluso nuestro mismo medio en caso de añadamos algún componente más. Ahí podemos ver cómo llega hacia todas las partes de nuestro medio de cultivo, hacia todas las partes de nuestro tubo, permitiendo un acceso completo a la distribución de los nutrientes necesarios y las células necesarias. Ahora, este tipo de frasco está diseñado tanto así que pueda tener una alta claridad óptica justamente para un control visual cuando se usan microscopios de inversión. Va a tener un lado inclinado y aplanado justamente para permitir que la refracción sea reducida y no tengamos interferencia cuando veamos a través de nuestro microscopio. Este frasco, como vemos, es si lo vamos a usar para microscopía, debemos tener mucho cuidado de que este no se raje, porque una rajadura nos impediría tener una adecuada apertura de lo que estamos visualizando en el microscopio. Entonces, es por ello que justamente viene embalado y segmentado en 4, justamente para evitar estos arañazos, estas rajaduras, y para que podamos sacar independientemente uno por uno, para evitar el choque entre estos y se pueda generar justamente estos arañazos que no nos permiten visualizar bien a través del microscopio. Ahí podemos ver justamente cómo se puede retirar fácilmente a través del embalaje que viene distribuido en 4. Bien, este frasco tiene otras diversas características que les voy a explicar. Justamente es adaptable a rotores de 50 mililitros. También nos va a permitir, justamente como mencioné, el lado plano para poder observar a través de microscopía invertida. Tiene una tapa con filtro que va a permitir un intercambio óptimo de gases, previniendo asimismo la evaporación y la contaminación. Es justamente una tapa con filtro, como mencionaba, para evitar la contaminación, pero el intercambio de gases constante, ¿no? Tiene una forma ideal justamente para el raspado de células, recolectarlas, el levantamiento, justamente con esos dispositivos que les voy a hablar más adelante, pero la forma ayuda bastante a que pueda hacer a través de todo el campo de los 10 centímetros que tiene este tubito. Y tiene un soporte justamente que nos va a dar estabilidad para en los agitadores, pero también justamente para posicionarlo en esta manera horizontal como vemos en la imagen. Ahora bueno, este tiene una medida de 10 centímetros cuadrados, el área de crecimiento, el volumen máximo que permite es de 10 mililitros, y justamente como mencionaba, también hay gradillas que justamente nos permiten posicionar nuestros tubitos en esta forma horizontal, pero a su vez, gracias al soporte que tiene, nos va a permitir ponerlo sobre una superficie plana. A su vez también se puede poner en horizontal, ¿no? Dependiendo de en qué fase de nuestro proceso estemos. Ahora, por otro lado tenemos los cell scraper, que mencioné anteriormente, son como espatulitas. Eh, Estos en sus cabezales tienen como raspadores que están hechos de un material polietileno flexible que justamente nos va a permitir esa maniobra fácil cuando nosotros lo manipulamos a través de nuestros medios. Como vemos, tienen 3 hojas de anchas diferentes, dependiendo de nuestro frasco que estemos usando para poder alcanzar todos los volúmenes necesarios. Tiene un agarre seguro a través de perillitas que nos van a permitir que no se nos resbale. Viene empaquetado individualmente justamente porque vamos a usarlo para una aplicación distinta y como todos los materiales de aquí son de un solo uso, justamente viene individualmente. El cabezal nos va a permitir llegar a todos los rincones de nuestro T-Flash, de nuestro tubo centrífuga, de nuestra placa Petri, entre otros, justamente permitiendo un total acceso, ya que si vemos, por ejemplo, en la imagen de aquí, nos va a permitir, solo ejerciendo presión,
en el mango, el cabezal va a ir rotando. Aquí en la imagen vemos que lo estamos moviendo manualmente para ver el ángulo de giro que tiene, pero como vemos en la parte de aquí, esto solo es compresión, para que pueda alcanzar todo el rango de nuestro medio de cultivo, dependiendo del tipo de envase que estemos usando. Y bueno, también tenemos los cell espátula, o bueno, ya son prácticamente espátulas celulares, que tienen hojas con bordes afilados, tienen igualmente pequeñas perillas elevadas para justamente un agarre seguro, igualmente un empaque individual dependiendo de cómo lo vayamos a usar. Justamente son como nos muestran en la imagen, estas nos van a permitir eh, levantar algunas de nuestras muestras en caso estemos trabajando con tejidos y justamente se usan comúnmente en estos tipos de tiflas conocidos como los reclusos o peel-off que nos permiten tener un campo más amplio a diferencia de los tiflas convencionales. Estos igualmente vienen en diferentes medidas, en diferentes tamaños, dependiendo justamente de la aplicación que estemos teniendo. Y eso sería todo, no sé si tienen alguna pregunta. Igualmente quisiera también recordarles que todo este mes estamos vestidos, bueno, de amarillo es el mes TPP y recordarles también que el jueves tenemos otro webinar acerca del EasyRead, un dispositivo muy interesante para la medición de biomasa. Asimismo, todo martes y jueves de este mes estaremos dando diferentes webinars para que puedan conocer más acerca del cultivo celular y las tecnologías que tienen involucradas.